Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema El Buen Pastor. Bienvenidos. ¿Sabía usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el buen pastor? Sí, porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados. Pero también hay un lobo rapaz, que está todo el tiempo al acecho de las ovejas, que quiere llevarse las almas a un lugar de tormento eterno llamado infierno. Pero Jesucristo vino a darnos vida en abundancia y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo es la puerta, la única puerta, y si entras por esa puerta serás salvo. Si me acompaña por favor con su Biblia al libro de San Juan en el capítulo número 10, y vamos a estar leyendo del verso 7 al verso 21. Si no tiene Biblia, le invitamos a que compre una. Nosotros estamos usando la versión Reina Valera 1960. Bien, verso número 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo es la puerta, la única puerta, que si nosotros entramos por esa puerta, podemos alcanzar salvación y vida eterna. En otro capítulo, igualmente del libro de San Juan, en el capítulo 14, verso 6, Jesús también les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es, porque Jesucristo fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es el camino, por eso Él es la verdad, y por eso en Él encontramos la vida eterna. Verso número 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Siempre, desde ese tiempo en que estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra, había impostores mesiánicos que prometían libertad, que prometían paz a sus seguidores, pero que en realidad los llevaban solamente al cautiverio, a los conflictos. Pero también dice que las ovejas no los escucharon, no los siguieron. Fíjense lo que dice en el libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 5, que habla acerca precisamente de esos impostores, ¿verdad? 5, 36 y 37. Dice así: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Así es de que en ese tiempo había falsos maestros, había, ¿verdad?, falsos profetas, como hoy también está pasando lo mismo. Tal como el Señor nos lo había advertido en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, verso 24, cuando dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y hoy día mucha gente está siendo engañada por esos falsos cristos,
por esas personas que se dicen ser Jesucristo en la tierra, que se dicen ser representantes de Dios en la tierra. Y mucha gente les cree, y mucha gente se congregan en esos lugares. Pero debemos de tener cuidado, así como acabamos de leer en la cita anterior, que esas ovejitas, ¿verdad?, no siguieron a esos falsos profetas. Las ovejas son aquellos que estamos apercibidos, que tenemos conocimiento de la palabra para que nadie nos engañe con filosofías huecas, ¿verdad?, con filosofías mentirosas. Verso número 9, igualmente del libro de San Juan. Continuamos con la lectura. Dice así: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿A qué pastos se refiere? Esos pastos son las bendiciones que gozamos de Dios cuando estamos dentro de su redil, de ese amor, de ese cuidado y de esa paz que solamente Jesucristo nos puede dar, y que está claramente reflejado en el Salmo número 23, al cual vamos a dar lectura. Salmo número 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos al verso número 10. Igualmente del libro de San Juan. Recordemos que estamos en el capítulo número 10 y ahora vamos a dar lectura al verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando ahora aquí de un ladrón. ¿Quién es ese ladrón? Pues es el lobo. Es Satanás, el diablo, serpiente antigua, padre de mentira, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que está haciendo o intentando hacer continuamente ese lobo, ese ladrón? Quiere, ¿verdad?, entrar al redil, quiere que la ovejita salga del redil a través de engaños, a través de tentaciones en el mundo, a través del pecado, para destruirla, para devorarla. Dice aquí que Él viene para hurtar, para matar y para destruir. ¿Qué quiere robar? Por ejemplo, a tus hijos. ¿Cómo? A través de los vicios, como las drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, ¿verdad? También con perversiones como hombre con hombre, mujer con mujer, o también percibiéndose algo que naturalmente no lo es. El enemigo de nuestras almas trastorna la mente del ser humano. Pero dice también que viene a matar. ¿Qué mata? Tu alma. A través de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, de pensamientos de quitarse la vida, ¿verdad? A través del odio, de la raíz de amargura, del resentimiento. Pero también dice que también viene a destruir.
Destruye, por ejemplo, tu familia. ¿Cómo? Con el adulterio. ¿Cómo? ¿Verdad? Con el desamor, con el maltrato físico o psicológico. Todas esas son herramientas que utiliza el enemigo, ¿verdad? Para querer devorarnos. Pero como dice aquí Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo podemos obtener esa vida en abundancia? Teniendo una comunión continua con Él. Verso número 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Recordemos esa otra cita que se encuentra también en el libro de San Juan, pero en el capítulo 3, en el verso 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, ¿dónde? En el infierno, sino que tenga vida eterna con Él, allá en el tercer cielo. Ahora demos lectura al verso 12 y 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, porque no todos son ovejas, porque en otra parte de la escritura también describe a los cabritos, los que andan de aquí para allá en el mundo, ¿verdad? Dándole rienda suelta a los deseos pecaminosos de su carne. Las ovejas, dice, que oyen la voz de Dios, tal como nos dice en San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esas son las ovejas, las que escuchan la voz de Dios, las que obedecen su palabra, las que siguen sus mandamientos. Vamos a leer otra cita, San Juan 14:23. Dice así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Porque mucha gente dice amar a Dios, pero Jesucristo fue claro y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo la va a guardar? En su corazón y poniéndola por obra. Eso es guardar la palabra de Dios. Entonces, si decimos amar a Dios, si decimos ser sus ovejas, tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que demostrarlo con hechos, no solamente de labios, sino en espíritu y en verdad. Vamos al verso número 15. Dice así, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas se refería a los gentiles. Verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, cuando Jesucristo bajó a la tierra, no solamente fue por la voluntad del Padre, sino también
porque Él mismo quiso hacerlo así, de esa manera. Cuando Él dice para volverla a tomar, es porque Él, cuando murió, al tercer día resucitó, es decir, volvió a la vida en esta tierra. También en el libro de Tito, en el capítulo 2, en el verso 14, nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Qué significa esto? Bueno, que entre ellos empezó a haber desacuerdo, empezó a haber contienda. ¿Por qué? Porque algunos no estaban de acuerdo con lo que Jesucristo les estaba predicando. Y bueno, ¿por qué no estaban de acuerdo? Porque la palabra les incomodaba. Porque la gente quiere solo las bendiciones de parte de Dios, su cuidado, su ayuda, pero no quiere pagar el precio. No quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los deseos de su carne. Cada uno haciendo lo que bien le parece, sin someterse verdaderamente a la voluntad de Dios. Cuando no nos encontramos, ¿verdad? O cuando las personas no se encuentran en la misma sintonía espiritual, entonces nos pueden considerar inclusive exagerados o fanáticos, ¿verdad? Inclusive locos, tal como lo pensaron y lo dijeron de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el verso número 20. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Verso 21. Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Cómo le decían al Señor Jesucristo? Muchos, dice aquí, le decían: demonio tiene. O sea, en otras palabras, que estaba endemoniado, que estaba fuera de sí. En otras palabras, pues que estaba loco. Y otros decían: pero ¿cómo es posible que digan, ¿verdad?, que está endemoniado? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y es que Jesucristo hacía muchos milagros. Le devolvía la vista a los ciegos, a los sordos el oído, los paralíticos caminaban, los leprosos eran sanados, los muertos resucitaban. Pero no solamente eso, sino también le quitaba la venda espiritual de los ojos a aquellos que estaban cegados por el pecado, porque les decía, ¿verdad?, qué era el pecado. Porque les decía: convertíos y arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Por eso es que a algunos les molestaba la palabra, porque ya hoy día, como dice en el libro de Isaías, en el capítulo 5, 20, que a lo bueno le llaman que es malo, y a lo que es malo le están diciendo hoy día que no lo es, que no es pecado. Entonces, la Biblia es clara. Jesucristo es la puerta, la única puerta. Jesucristo es el príncipe de los pastores y el único que puede darnos la corona de la vida eterna. Solamente tenemos que buscarle todos los días, en cada momento, en todo lugar. Debemos de tener una comunión constante con Él. Debemos escudriñar su palabra y obedecer lo que Él nos dejó escrito. Obedecer cada uno de sus mandamientos.
Le doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes este mensaje y también a mi hija Jimena por su colaboración en la edición de estos videos. Que el Señor la siga usando en grande manera. Me dio gusto saludarles. Les esperamos en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.